Tú sabes que Lima ha crecido uniformemente, ¿no? A ese crecimiento demográfico no siempre es homogéneo. Entonces tenemos un ente municipal que no colabora tampoco en otorgar ciertos lotes a los pobladores que invaden, que se posesionan en las vertientes o en las quebradas. Y eso hace que ocurran muchas desgracias. El Estado tiene reacción cuando hay una tragedia, pero no existe la etapa de prevención. Si una persona trabaja en el Estado y tiene un cargo donde pueda cambiar el rumbo del país, se debería hacer. Hola emprendedor, mi nombre es Johnny Marzano y estamos nuevamente aquí en Mundo Emprende. El día de hoy estamos con un amigo de la casa, el gran Tefer Monzoni. En principio quería agradecerte, amigo, por estar aquí. Es una invitación que la tengo guardada hace bastante tiempo. Sé que tus tiempos han estado bastante complicados. Te agradezco por estar aquí. No, gracias a ti más bien por la invitación. Pues eres un amigo de años y que me da mucho gusto en la posición en la que estás. Gracias. Y todo lo que estás desarrollando en tu vida, de verdad que es un gran ejemplo. Te agradezco, amigo. Como primera pregunta que hacemos siempre cuando empezamos una entrevista es ¿quién es Tefer Monzoni? ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí, Tefer Monzoni es un hombre nacido en Chiclayo. Soy provinciano del departamento de Lambayeque. Vine a Lima a postular acá a la universidad. Estudié la carrera de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres y vine a los 21 años. Pues es una historia algo graciosa, ya que pues mis padres compraron una casa acá en Lima y yo no quería venir a vivir a Lima, ¿no? Pero mi papá me dijo, bueno, vas a estar 2 días nada más y bautizamos la casa y te regresas nuevamente a Chiclayo con tus amigos, con tu gente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya, ok. Vine acá a Lima y nunca más regresé. ¿Por qué? Porque era un muchacho de 20 años y no tenía nada de ingresos, mi papá me mantenía. No tenía cómo regresar a Chiclayo. Pero esa visión de mi padre hizo que mi vida cambiara, porque si hubiera seguido en provincia, con los amigos que tenía allá, con la gente de allá, de repente no hubiera alcanzado los logros que alcancé acá. ¿Cuál crees que fue el principal cambio de vivir en Chiclayo a estar acá en Lima? Lamentablemente la centralización de las economías, del trabajo, hacen que Lima sea pues, la puerta grande para los negocios. Si bien es cierto, también se puede desarrollar ciertos proyectos en provincia, estos proyectos ya son cuando uno tiene alguna empresa grande, en fabricación de algunos objetos, el tema de las azucareras, las cooperativas que hay allá en Chiclayo, y obviamente a la gran mayoría de lambayecanos, de chiclayanos, no tenemos esa atracción de ese negocio. Y bueno, por circunstancias de la vida acá en Lima, me dio esa oportunidad de irme manejando en algunos caminos que no era mi profesión, pero ciertamente me dieron una gran oportunidad. Sabemos que estudiaste Derecho, pero los que te conocemos sabemos que hace muchos años, ya nos comentarás cuántos años hace en este rubro de la construcción. ¿Qué tal ese campo? Sí, bueno, yo estudié Derecho, me gustó mucho. Desde joven le dije a mi padre, quiero ser abogado, pero postulé por azares del destino, postulé a la carrera de Física Nuclear en Chiclayo, ingresé todo, pero en la Universidad Pedro Ruiz Gallo lo abandoné porque era muy fuerte en el tema de números, así que decidí optar por lo que siempre quise, que fue la carrera de Derecho. Entonces vine y postulé acá en Lima a los 21 años, ingresé y bueno, terminé mi carrera, pero por vicisitudes de la vida me fueron llevando a otros campos de desarrollar otro tipo de trabajos que no tenían casi mucho con la profesión de Derecho, ¿no? Igual,
La ventaja, entiendo yo, de haber estudiado Derecho es que en el tema de manejo de contratos y revisión de los documentos sí te da un conocimiento adecuado para poder dar tu opinión. Sí, claro que sí. Por eso decía que no es al 100%, ¿no? Sí, sí me ayudó, claro que sí, en el tema de los contratos, qué tipo de contratos y los alcances de los mismos, ¿no? Y justamente por eso me desarrollé efectuando algunos tipos de contratos también para empresas constructoras, para la ejecución justamente de este tipo de proyectos y para que cumplir también ciertos objetivos de las bases de los proyectos. Acá en Lima me dice que llegaste a los 21, entiendo que ingresaste a la universidad hasta los 27. ¿A qué edad te empezaste a trabajar en en este rubro de la construcción? Bueno, en la construcción yo empecé después de, ya cuando tenía más o menos 31 años. ¿Cuál fue tu primer negocio y cómo te fue? Bueno, yo lo que hacía era un tema de gestionar ciertos documentos para poder postular, porque las empresas en Perú postulan para las obras, ¿no? Es como una Armado el expediente. sí, el armado del expediente. Es la competencia de todas las empresas constructoras para obtener una obra que convoca el Estado. Entonces había que armar una oferta que contiene todo lo que es la parte técnica y la parte económica para ese tipo de proyecto, ¿no? Entonces yo me encargaba justamente de la elaboración. Tanto es así que una empresa española decide contratarme en el año 2018 y en el 2018 ya fue el despegue, como se dice, ¿no? Porque ya pude yo visualizar que el trabajo que yo hacía para esa empresa podía hacer ese trabajo para mí mismo, porque ya lo manejaba. Entonces decidí en ese tiempo tener mi propia empresa, ejecutar las obras y trabajar para el Estado. Nos habla de trabajar con el Estado. ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia? Trabajar con el Estado tiene sus pros y sus contras. El Estado peruano a veces adolece de ciertos profesionales que hacen que los expedientes técnicos no sean perfectos o tengan ciertas observaciones. Esa es una de las partes negativas, ¿no? La parte positiva es que puedes trabajar con el Estado y saber que sí en algún momento te va a pagar, ¿no? Como sea, te va a pagar. Tal vez el tiempo no sea el perfecto, pero igual llega a cumplir contigo. Y aparte que comienza a lanzar cierto tipo de obras anuales en las cuales tú te vas enrumbando a lo que tú necesites. Entiendo que en esas bases en ocasiones se piden experiencias muy específicas. ¿Qué tanto te costó prepararte para ello? Para que puedas armar expedientes y no tener observaciones. O en tu experiencia, en todos los casos, siempre hay observaciones a la hora de presentarte a una convocatoria. Lamentablemente, en casi todas hay observaciones. Los técnicos, ingenieros o profesionales del Estado a veces hacen unos expedientes que sí tienen demasiadas observaciones. Entonces, uno pierde mucho tiempo porque tiene que presentar informes de observación de ese proyecto. Entonces, el proyectista que elaboró ese proyecto o tiene que dar una respuesta sobre las observaciones que tú estás planteando para poder ejecutar eso, de los cuales te puedes demorar entre 30 días a 60 días, o si no, esperar el silencio administrativo. Pero cuando debiste arrancar, pues perdiste tiempo porque ese proyecto estaba mal hecho. Okay. Esa es la deficiencia a veces de ejecutar un proyecto, porque es la demora de que el proyectista no hizo bien su trabajo, y esa es la gran deficiencia del Estado. Este trabajo del proyectista es al momento de armar las bases del propio Estado, no tiene que ver nada con la empresa que postula. No, el proyectista son los ingenieros, los técnicos que elaboran... de la propia entidad pública. De la propia entidad pública. Entonces hay unos términos de referencia que se conocen como los TDRs, que son la base de esos documentos que uno tiene que presentar. Entonces, al momento de la elaboración de los términos de referencia,
los proyectistas muchas veces adolecen de ciertos mecanismos para tener una información exacta. Por ejemplo, sacan una obra para descolmatación de ríos. Descolmatación es limpieza de ríos, ¿no? Entonces, cómo elaboran esas bases para descolmatación del río? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Descolmatación del río Piura. El proyectista va a Google Maps y ve cuántas quebradas hay, cuántas quebradas se han podido activar, si hay para hacer defensas ribereñas en un lado o no. Pero no está in situ. Y no muchas veces va a mantener las condiciones del Google Maps. Justamente eso, justamente eso. Las condiciones no son las mismas. Entonces, cuando yo voy a ejecutar mi obra, me doy con la sorpresa que no hay una vertiente, sino dos. Entonces, yo tengo que presentar esas observaciones de esas irregularidades que hay o de esas fallas técnicas que hay, porque no puedo ejecutar en la forma que está. Entonces, ¿qué hago? Presento ese informe y el Estado me tiene que responder, pero ya en eso se demora 30, 60 días, lamentablemente. Hay obras inclusive que he podido acompañarte en alguna de tus obras donde, no sé cómo le digan ustedes, que encuentran situaciones en el lugar, prohíbe continuar con el trabajo. Temas de CIRA, temas inclusive de Cálida. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, hay de todo. Mira, por ejemplo, en el tema de Cálida, tú sabes que Lima ha crecido uniformemente, ¿no? Hay mucha gente que se ha arrinconado, por así decirlo, de la mejor forma, a vivir en cerros, porque obviamente Lima se expandió demasiado y ha poblado muchísimo el territorio de acá de Lima, y no hay mucho espacio y Lima tiene cerros. Entonces, a ese crecimiento demográfico no siempre es homogéneo, superficialmente hablando. Entonces, ¿qué hace? Vienen las instalaciones de Cálida, de Sedapal, que no están al mismo nivel que las calles adyacentes. Quiero decir que si yo veo una calle que debería tener 60 centímetros de profundidad para encontrar la tubería, más arriba, a 1,5 metros, está el tubo. ¿Por qué? Porque no es homogéneo superficialmente. Entonces, yo quiero meter mi máquina, una máquina para romper la roca, las piedras, y, oh sorpresa, me doy cuenta que no es la profundidad del otro lado. Entonces, a veces ahí he encontrado que se han roto las tuberías, las conexiones de Cálida, y obviamente siempre en las obras se necesita un especialista que sea de Cálida y que esté ahí para poder darle prioridad a ese siniestro. Y en esos casos, Cálida responde rápidamente su llamado para dar solución a ese tema, o de repente por la carga administrativa suele demorar esta atención? No, felizmente en las obras que yo he visto y que he tenido justamente algunos accidentes así, felizmente sí, dan prioridad mucho a eso. En el tema privado de Cálida, Luz del Sur, inclusive en Enel, que ahora es Plus, escucho mucho eso, que hay mucha velocidad a la hora de atender. Cuando hay temas con Sedapal, ¿la situación es la misma? ¿Te ha pasado? Sedapal nos responde muy rápido y tenemos ejemplos muchísimos. En YouTube podemos ver cuánta agua se salió en San Juan del Lurigancho, que parecía un río, y así muchos casos adicionales. Lamentablemente no sé por qué Sedapal, teniendo muchísimo personal, no atienden a las personas que más necesitan y los riesgos de los desbordes de esas aguas que salen, ¿no? Felizmente en el tema de Cálida, que sí es bastante riesgoso también porque es gas. Y cualquier chispa de prender un carro o hasta un trabajador que esté cerca y esté manipulando su celular puede activar algún tipo de accidente demasiado fuerte, ¿no? Así que felizmente su personal sí actúa muy rápido. En el tema de las licitaciones que nos comentas con el Estado, ¿existe un procedimiento estándar único o en realidad depende de cada tipo de licitación convocatoria? No, el Estado tiene varios tipos de contrataciones. Adjudicación directa, contratación simple, licitación pública, abreviada. O sea, hay muchísimas, ¿no? De las cuales cada uno tiene cierto tipo de trabajo. ¿Cuál crees que sea el principal
un reto que tiene una empresa pequeña que está iniciando en este mundo de la construcción para licitar con el Estado? Oportunidad. Ese es el gran reto de una empresa pequeñita. Porque lamentablemente las empresas medianas y empresas grandes se mueven en distinta forma, en distinto frente. Entonces, las empresas pequeñas tienen muy poco y con ese poco batallar con un gigante, como una empresa que quiera, como una de las chinas que vienen acá. Con mayor respaldo económico, me imagino. Con mayor espalda económica y que también obviamente tengan algún tipo de manejo estatal. Lamentablemente muchas veces sucede eso. Entonces yo creería que eso es el gran problema de una empresa pequeña, el tratar de batallar con una empresa grande y que tenga todo. Si bien es cierto, puede haber muchísima voluntad de una empresa pequeña al presentar su documentación, al querer que esa empresa sea mejor, el Estado también no lo respalda mucho. En los últimos años las empresas chinas vienen ganando muchas licitaciones a nivel nacional. Entiendo que eso también golpea directamente a las empresas peruanas. ¿Qué tanto te ha afectado a ti ese ingreso masivo de las empresas chinas? Sí, hay muchísimas empresas y en los últimos años hemos visto mucho más. Hay un gran impacto porque estas empresas cuando ganan estas licitaciones ni siquiera las ejecutan. Tercerizan todo o casi todo. Sería bueno que estas empresas tengan cierto mecanismo estatal que impidan que estas empresas al menos den más del 50% de su contrata. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas empresas chinas dicen, a mí dame mi 10% de mi utilidad. Ejecuta. Y tú ejecuta todo lo que quieres. Con muertos y heridos, con ganancia o sin ganancia, con lo que encuentres, si vas a hacer una carretera, con lo que encuentres abajo, ese es tu gran problema, ¿no? Pago de personal, pago de maquinarias, absolutamente todo, ¿no? Pero no debería ser así, porque una empresa que el Estado le otorga la buena pro, debería ejecutar ese contrato. Vemos que en muchos casos una de las grandes razones por las cuales las empresas chinas ganan estas licitaciones es por las cartas fianzas elevadas que se pide. En tu experiencia, ¿en toda licitación con el Estado se pide carta fianza o va a depender del monto de la cuantía de la misma? Mira, eso depende del monto de la cuantía, pero hay ciertos requisitos también que piden en el Estado cuando postulas a una obra grande. Sí te piden cartas fianzas. Lamentablemente eso ha cambiado mucho desde que yo ingresé en el 2018 a hacer obras públicas, porque antes te pedían o no te exigían cartas fianzas, sino podías optar por un mecanismo que se llama retención. Tú cada vez que valorizabas mensualmente tu avance de obra, ellos te retenían el 10% de tu avance. Si yo hacía 1 millón de soles de ejecución de obra, ellos me retenían el 10%. Al final de hacer el trabajo completo de esa obra, te devolvían todo el 10% de lo que te habían retenido. Y eso está bien, porque a veces uno no tiene el efectivo para pagar sus cartas fianzas, y no solamente eso, sino que hay que pagar broker, hay que pagar los intereses. Sí, entonces sería muy bueno para estas empresas medianas o pequeñas que permita esa ley que hubo el 2023 y que decía que podía yo acogerme a una retención y que al final lo cobraba, ¿no? Pero ahora con las cartas fianzas y más aún con las cartas fianzas bancarias, no todos pueden optar por ejecutar una obra, porque una carta fianza, para que otorgue una carta fianza a una mediana o pequeña empresa, casi tiene que ser al 100%. Es decir, para que la gente pueda entendernos un poco, yo si quiero que me den una obra de 2 millones, tengo que tener una carta fianza del 20% o del 30% según la convocatoria. Entonces yo tengo que pagar el 30% para que me den esa carta fianza. Al cash al banco. Así es. Que no puedes moverlo a lo largo de toda la obra. Así es. En efectivo tengo que ponerlo en el banco me otorga esa carta fianza y recién la recupero cuando ya me dan mi conformidad de obra. Pero ese dinero está estancado ahí, no lo muevo. Y eso para una empresa pequeña o mediana definitivamente es letal.
Te limita bastante. Sí. ¿Cuáles consideras que son los beneficios y riesgos de trabajar con el Estado? Los riesgos son que te demoren los pagos. Los riesgos que he aprendido con el pasar de los años y la experiencia es que uno no puede firmar un contrato en los últimos meses del año. ¿Por qué? Okay. Porque cuando yo firmo un contrato a final de año, corro el riesgo que pase cualquier cosa, como por ejemplo una observancia de este proyecto, y recién comienza a ejecutarlo el próximo año. Vale decir que si yo tengo mi contrato del 2024 y ejecuto este año 2025, ¿qué pasa? Ya no correspondería pagarme porque el presupuesto del Estado regresa a final de año. Entonces tienen que otorgar otro presupuesto para el 2025, incluyendo la obra que yo estoy ejecutando. Y muchas veces es cobranza por reconocimiento de deuda, no es cobranza por ejecución de obra. Entonces, ya con la experiencia que he tenido yo, no vuelvo a hacer eso porque he tenido un gran problema de pago con el Estado. ¿Ese reconocimiento que nos refieres es en sede administrativa directamente o a través del Poder Judicial? Puede ser de ambos, pero no en el mismo momento. Es decir, yo tengo que agotar la vía administrativa para que me puedan pagar, y si no me pagan en la vía administrativa, debería optar por la vía judicial. ¿Qué requisitos mínimos tú consideras que debe tener una empresa pequeña para poder iniciar en este mundo de las licitaciones con el Estado? Requisitos mínimos: cumplir con toda la documentación que pide el Estado. Ser proveedor, inscribirse, no tener ningún problema con los socios, no tener ningún problema de cuentas no pagadas. Y ahora el tener los ISOs que ahora piden, ¿no? Que piden 4 ISOs importantes. El anticorrupción también ya lo han incluido, me parece. Sí, ¿no? está el anticorrupción, el de la mujer, discapacitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos ISOs permiten que se pula la empresa porque pasa ciertos exámenes de los trabajadores que tiene, de la forma en que trabaja, para que pueda hacer su mejor labor. Pero justamente ahí va el tema, que estas empresas pequeñas tienen menos posibilidades que una empresa grande, que tenga una espalda, como digo, financiera fuerte, importante, y que pueda tener ciertos mecanismos estatales donde hagan que esas empresas ganen. Hay una figura muy conocida que se habla del tema del consorcio, cuando una empresa de repente no cumple con todos los requisitos y puede juntarse con otra. ¿Nos puedes comentar un poco de qué trata esto? Sí, el consorcio son la manifestación de voluntades de 2 empresas que se unen para postular a una obra y ejecutar esa obra. ¿Pero por qué se juntan? Se juntan para hacerse más fuertes, porque una empresa puede otorgar lo que es la experiencia, la otra empresa puede otorgar maquinarias, etcétera, etcétera. Hay ciertas facultades para que una empresa administre o las 2 administren a la vez. Pero este consorcio, ¿qué hace? Que las empresas se respalden mutuamente para hacerse mucho más fuertes. Pero también existe el pero. Cuando hay un consorcio, ambas empresas responden solidariamente. Si una de ellas falla en algún documento o en alguna acción, pues ambas solidariamente responden ante el Estado. Así, en el contrato se establezca, por ejemplo, que la empresa A se libera de todo tipo de responsabilidad en caso de que la empresa B no ejecute. Sí. ¿Igual responden ambos? Sí, porque los acuerdos o contratos que uno haga entre particulares siempre van a estar por debajo de la ley. Hay un término, corrígeme si me equivoco, por favor, creo que le llaman capacidad de contratación. No sé si lo pronuncio adecuadamente, pero es este punto en el cual la empresa acredita ante el Estado que puede postular a esas convocatorias. ¿Existe esto? Sí, así es. Justamente en el Registro Nacional de Proveedores, en el RNP, hay ciertos datos ahí de la empresa para poder contratar. Ahí más o menos es como una ficha técnica de cada empresa. Ahí yo voy a ver si puedo hacer ejecución de servicios, ejecución de obras, qué tipo de contratos y cuál es mi capacidad para contratar. Justamente los montos de la capacidad de contratar es en el tema
de tu línea de crédito, de tu línea bancaria y de las obras que tú has realizado. Esos son los requisitos para poder optar a un tipo de obra. Si yo voy a postular a una obra de 25 millones y en las bases me dice que puedo contratar, tengo que tener de experiencia una sola vez de lo que están pidiendo, pues debo tener 25 millones de experiencia ejecutando obras. Es decir, puedo tener una obra de 10, otra de 5, otra de 5 y otra de 5. Entonces ya cumplí con el requisito mínimo de esas bases. Tefer, nos hablas del concepto de consultor y ejecutor. ¿Son lo mismo? No, el consultor es aquella persona natural o jurídica que realiza los expedientes técnicos para la ejecución, es decir, la elaboración de ese expediente que van a sacar justamente para que las empresas que ejecuten esa obra Los o ese TDR. servicio, los TDR, Perfecto. exactamente, los términos de referencia. Y supervisor es una persona natural o jurídica que también hace la labor de supervisión, pero a la empresa que ganó la obra como ejecución de obra o la realización de ese servicio. Hablaste algo de las bases integradas. ¿Nos puedes profundizar un poco? Sí, la persona encargada de hacer los TDR, que puede ser una persona de la entidad estatal o puede ser una persona privada, una persona, le llamamos persona natural o jurídica, que haga, que elabore ese expediente. Pero ese TDR, esos términos de referencia, van a pasar por ciertas áreas de la entidad hasta que saquen la base administrativa ya consolidada. Esa base administrativa consolidada la publican en el SEACE, que es la página del Estado, donde se ven las obras y los servicios a postular. Y las empresas que están interesadas en ese servicio o en esa obra hacen ciertas observaciones o preguntas. Una vez que la entidad responda esas observaciones o preguntas con las respuestas indicadas, esas se adhieren a esas bases administrativas y ahí ya recién se consolidan las bases integradas, que son las bases reales que son sentadas para la ejecución. Entonces, una vez que la base está integrada, esa es la base y con todos los requisitos para poder postular esa obra o servicio. En estas bases ya se respondieron las observaciones y o precisiones que se pudieron haber presentado. Así es una etapa anterior. Ya esta etapa termina y ya por orden ya no se puede retrotraer a la etapa anterior de preguntas y es una base integrada. En caso de que alguna observación, no sé si se declara fundada o se declara procedente, desvirtúa algún requerimiento del TDR, ¿este se excluye del mismo? ¿O qué es lo que pasa en esos casos? No, cuando hay alguna observación pueden ir hasta la OCE a que puedan dirimir esta apreciación, esta pregunta o esta observación. Una vez que se dirime, se adhiere esa respuesta a la base administrativa, como te digo, y ya sería una base integrada. Aprovechando que contamos con tu experiencia en lo que son descolmatación de obras ribereñas, me parece. Sí. Vemos que todos los años y cada cierto tiempo se repite esto de los huaicos y el tema del fenómeno del Niño. ¿Qué crees que como Estado esté faltando para poder, y no sé si es que puede el Estado al 100% evitar que esto se repita? Mira, sin ánimo de que mis amigos que trabajan en el Estado o personas que trabajan en el Estado se sientan un poco incómodos con lo que voy a decir, muchas veces falta ánimo de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona trabaja en el Estado y tiene un cargo donde pueda cambiar el rumbo del país, se debería hacer. Muchas veces no pasa porque no existe ese ánimo de gestión y de ganas de cambiar para bien la jurisdicción, el lugar donde están trabajando. Por ejemplo, tenemos activaciones de quebradas. Aquí en Lima, nada más cerquita, en Chosica, se activan las quebradas de Chosica, Huaycán, Chaclacayo, siempre son los mismos. Casi no son todos los años, pero bueno, son cada 2, 3 años. Pero siempre lo mismo. Entonces tenemos un ente municipal que no colabora tampoco
en otorgar ciertos lotes a los pobladores que invaden, que se posesionan en las vertientes o en las quebradas. Y eso hace que ocurran muchas desgracias porque las personas están viviendo en zonas que no deberían, ¿no? Y muy aparte de eso, deberían tener también cierto tipo de prevención que no existe, porque el Estado tiene reacción cuando hay una tragedia, pero no existe Prevención. la etapa de prevención. Y esa sería la etapa mucho más importante que todas, ¿no? Más importante que todas. Pues con esto, pues, habría menos problemas en el Estado, creo yo. Hay programas especializados, por ejemplo, en la construcción de colegios. ¿Hay programas de ese tipo para el tema de ríos? Sí, tenemos ciertos programas del Ministerio de Agricultura con su organismo ejecutor, que es el PSI, el Programa Subsectorial de Irrigaciones. Teníamos el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y ahorita está el ANIN, ¿no? Que absorbió la reconstrucción con cambios, creo, ¿no? Sí, en reconstrucción con cambios. Entonces, cambian de nombre, pero bueno, esperemos que cambien también en el tema de la gestión gubernamental. Creo yo, deberíamos tener, como te digo, Johnny, en la etapa de prevención. Muchas veces tenemos problemas y vemos en las noticias problemas de los ríos, desborde de ríos de Tumbes, de Piura, O los de puentes Lambayeque, que se han la caído, caída ¿no? de los puentes. Entonces, si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? A este nivel entiendo de que, pese a que esos lugares influyen directamente en el ámbito distrital, provincial y departamental, entiendo que son obras del gobierno central o en realidad son regionales. No, hay ciertas obras, por ejemplo, en el tema de drenes, que le corresponden a veces al gobierno regionales, pero hay ríos que corresponden no solamente a los gobiernos regionales ni locales, sino a la entidad, que justamente es la entidad que supervisa esas obras. ¿Qué aspectos legales consideras tú que pueden ser más problemáticos a la hora de finiquitar estos contratos una vez que ganaste la convocatoria, esta licitación pública? Bueno, yo considero que legalmente hay algunos contratos que a mi parecer son a veces un poco lesivos con las empresas, porque los contratos a veces son de 6, 7 páginas, 4 de ellas son de penalidades. Entonces no puede ser que en un contrato con el Estado haya este tipo de penalidades que a veces a la empresa le perjudica. Todas para el administrado, pero ¿hay algún tipo de penalidades para el Estado cuando incumple o demora los pagos? Yo creo que ninguna. O sea, una empresa que ejecuta la obra tiene el documento de conformidad y la entidad pública demora en el pago, ¿qué mecanismo tiene para cobrar? Deberían solicitarlo. Casi nunca se paga. ¿O se paga fuera de tiempo? Casi nunca. Por mi experiencia y en cuanto a lo que yo he visto, o sea, eso definitivamente se puede dar porque es legal. Uno está pidiendo lo que realmente tiene el derecho de pedir, esos intereses o esas compensaciones, ¿no? Lamentablemente eso no llega. Nos has hablado de tu experiencia como asesor legal, luego pasaste al rubro de la construcción, con un énfasis en la descolmatación de ríos, ¿puede ser? ¿Sí? Me gustaría preguntarte además, ¿qué te llama a seguir, no sé si innovando, ¿no? Y entrar a otros rubros como el tema de Chancay? Sé que con la llegada del puerto de Chancay, invertiste allá en algunos terrenos. ¿Qué expectativa por allá? Sí, mira, en realidad eso ha sucedido ya hace algunos años donde, pues como los grandes proyectos en Perú se demoran muchísimo y siempre hay voces que dicen va a haber este proyecto tal cual, lo mismo que fue Gallito Ciego, Tinajones, Olmos, que se demoraron una barbaridad. Lo mismo pasó con el megapuerto de Chancay. Era una obra que debió inaugurarse hace muchos años, pero bueno, ya se inauguró. Ya está, ya. Ya está. Pero hubo esa visión de justamente tener unos terrenos para poder hacer servicios directos o indirectos con el megapuerto. Para, por ejemplo, almacenes, fábricas,
tanto para la parte industrial como la parte comercial. Entonces, esa en realidad fue la visión. Esperemos que con lo que pasen los meses, ¿no? Esto se active muchísimo más, porque ya hay un impacto en Huaral, ya hay un impacto. Pero se necesita que pasen unos meses para que sea mucho más y se vea mucho más resultado. Y aparte de esto hay una problemática también que lamentablemente a veces es del Estado. ¿Las pistas? Justamente la carretera panamericana, hay un problema con Norvial y con la municipalidad de allá de Chancay, porque el Ministerio de Vivienda también se opuso a esto, ¿no? No quieren que la carretera pase o corte la ciudad de Chancay, porque obviamente partiría y la economía también de Chancay, y eso afectaría mucho. Los terrenos que tienen ahí cerca de la playa, y pues la gente, es que la parte agrícola también en ese sentido. Pero para el otro lado de la carretera que está actual, existe cierta cantidad de terreno ideal para hacer una carretera de doble sentido y de 3 carriles. ¿Para poder ampliar la que sale ahorita del peaje? Sí, sería una carretera nueva que rompería los cerros y ya no sería con tantas curvas como es la carretera panamericana de ahora. Sí. Pasaría por el medio, entiendo. Sí. En Chancay también vemos que hay mucho problema con el tráfico de los terrenos. No sé si ustedes han tenido algún tipo de problema con esto. Sí, la problemática que tenemos ahora en el país, el tema de la venta de los terrenos es complicado, porque hay muchas personas que están haciendo cosas que no deberían y no son legales, pues, como es el tema de traficar los terrenos. Se instalan y muchas veces engañan a personas que de buena fe adquieren algunos terrenos, algunos lotes, y que no cuentan pues con ningún tipo de documento que pueda acreditar eso. La propiedad. Sí. Tefer, nos has comentado ya tu experiencia a lo largo de todos estos años. Me gustaría preguntarte, ¿qué te empuja a salir de tu zona de confort e ir probando nuevos negocios, nuevos proyectos? ¿Por qué no quedarte en tu zona de confort? Mira, en el tema del emprendimiento, particularmente a mí lo que me sigue gustando mucho es hacer negocios. Y muchas veces eso, en gran parte, viene de la mano con el dinero. Entonces, aunque suene feo, eso es lo que siempre me impulsa a ir por otros campos. Definitivamente, a veces hay algunos campos que se llegan a pagar en algún momento y uno tiene que ir viendo por dónde va el negocio, por dónde va el dinero para poder seguir trabajando. Eso me impulsó a meterme en la parte inmobiliaria en algún momento, porque hubo un boom inmobiliario acá en Lima. A nivel mundial también, ¿no? Sí. Y yo en ese momento también me metí en el tema inmobiliario y la verdad que sí me fue muy bien. Y después, ahora en el tema de la construcción. Y muy aparte de esto, ver el rostro de las personas donde uno hace las obras. Eso no tiene precio. Es que una señora venga y de la nada, sin conocerte, te diga: esto no pensé que iba a pasar por mi casa. Uf. Sin duda esto último que comentas es bastante bonito, por el tema de la felicidad que puedes transmitir directa o indirectamente a la comunidad. Pero sabemos que también en este tipo de obras muchas veces hay personas que buscan a los empresarios para de alguna manera darles protección. No quiero profundizar mucho en ese tema, pero ¿cómo manejan eso? Sí, lamentablemente ya la violencia está arraigada ya en el país unos años, ante la pasividad del Estado, pero con fe de que esto cambie. Pero hay muchas personas que se las buscan de una forma que no es la correcta. Y lamentablemente perjudican a terceros, ¿no? Sí. Tefer, los que te conocemos sabemos que eres bastante trabajador. Siempre has estado en esta situación como la de ahora, en la cual te vemos bastante bien con la familia, o de repente en algún momento por alguna decisión empresarial, así como a veces nos toca estar arriba, te ha tocado pasar por momentos complicados económicos. Mira,
Yo vengo de Chiclayo, como te digo, de Lambayeque, de una familia de clase media para abajo. He tenido carencias también en la vida, pero dentro de esas carencias siempre hubo felicidad en mi familia. Yo tengo una visión muy empresarial y siempre la he tenido. Como te digo, estar atrás del negocio, de donde esté el dinero, de donde uno pueda hacer riqueza, porque obviamente eso te va a dar confort y aunque quieras o no, definitivamente resuelve muchas cosas en esta vida. Pero nunca fue así. En el tema inmobiliario yo logré amasar una cantidad de dinero bastante fuerte, que como era muy joven... ¿Qué edad tenías? ¿Se puede saber? Yo tenía en ese momento 27 años más o menos. Sí. Recién salió de la universidad, más o menos. Sí. Me metí en ese negocio y la verdad que me fue increíble, porque... Compra-venta de propiedades. Cuando dicen que el mejor negocio es ganar mucho dinero con el menor esfuerzo, es lo más óptimo. Casi nunca sucede porque siempre tienes que hacerlo con mucho esfuerzo para lograrlo. Pero en ese momento a mí me tocó eso, justamente esa fórmula. Un poco de esfuerzo, trabajaba casi nada y ganaba mucho dinero. Y justamente esto hizo que mi cabecita en ese momento pues pensara mal, porque no opté por ampliar otros negocios, ver otros horizontes o invertir en otras cosas. Y mi vida mundana de ese tiempo hizo que perdiera muchas cosas en la vida. Me volví otra persona de la cual estoy orgulloso de contarlo, para que otras personas no pasen lo mismo por lo que yo pasé. Pero no estoy orgulloso de lo que fui, porque era una persona muy distinta a la que soy ahora. Pero también esa es una gran lección para lo que yo soy ahora, que hizo que yo esté en donde yo estoy. Todo el dinero ganado se perdió. Sí, puse una pizzería, pero no seguí en ese negocio porque pues seguía con mi vida mundana, seguía con mi vida libertina. Puse un lavado de autos, un car wash en San Borja, pero tampoco le di el mayor esfuerzo. Entonces, sin esfuerzo no hay nada. Entonces, eso fue quedando atrás. El dinero se fue yendo, Johnny, y con ellos mis sueños. De tener una cuenta bastante holgada a tener 20 soles en mi bolsillo. Eso fue lo que me quedó. De que tenía una casa en Chaclacayo, no la tuve. Tuve un departamentito chiquito en Magdalena y me dio a entender que debía cambiar mi forma de ser y mi forma de pensar. Entonces, cuando a veces te dicen en la vida, oye, Johnny, oye, tal, solamente hay una oportunidad en la vida, aquellos que dicen eso, yo creo que están equivocados. Se pueden reinventar. Sí, hay que saber reinventarse justamente. Porque oportunidades hay, pero uno tiene que buscarlas. Esas oportunidades uno tiene que buscarlas. Y cuando uno encuentra esas oportunidades o esa oportunidad que está buscando, pues adherirse a ella hasta que puedas salir del fondo donde estás. Justamente eso es lo que pasa en la vida, en lo que a mí respecta, porque me reinventé. Estando en esa situación con los 20 soles en el bolsillo, ¿a quién estuviste cerca que te ayudaron a pasar este momento complicado? Siempre, mi familia. Mi familia siempre, nunca me dio la espalda. Mis amigos, mis buenos amigos también siempre estuvieron ahí. Y yo estaba rodeado de muchísima gente cuando yo estaba bien, ¿no? Y los consejos que te dan los padres y te dicen siempre, rodéate de las personas que piensen como tú. Eso es correcto, porque de todos los amigos que tenía a mi alrededor desaparecieron. Quedaron los que realmente debían quedarse. Entonces, hay muchas lecciones en esas cosas que me han pasado en la vida, porque aprendí a ahorrar, aprendí a gastar en lo que se debe gastar, y no gastar en cosas que la verdad que son muy superfluas. En ese periodo igual es importante, y te agradezco que lo comentes,
Este periodo hubo gente que de repente estuvo atrás tuya, la familia que te hablaba, pero lamentablemente uno no escucha porque está en su mundo. Así es. ¿Sucede eso? Sí, justamente es correcto. Mi familia siempre me dio los mejores consejos y siempre me dijo que ahorrara. Siempre me repetían eso. Bueno, ya tienes esto, ahorra. Ya tienes esto, ahorra. Y pues yo no escuchaba justamente porque no les prestaba atención, estaba yo en otra cosa. Y algo también importante siempre en la vida es Dios. Tenerlo en la mano. Siempre, siempre es importante. Yo soy creyente porque yo lo he sentido. Hay personas que lamentablemente no lo han sentido, pero yo he sentido a Dios. Yo he sentido a Dios, yo he sentido su mano cuando yo tenía esos 20 soles que te digo. Y ahora me río, pues no, pero en ese momento era angustiante. Pero yo sentí la mano de Dios que me dijo, no te preocupes, hijo, tranquilo, vas a salir de esta. Y mira, fue así. ¿Cuál crees que ha sido el mayor fracaso que has cometido en tu vida? El mayor fracaso, creo que he tenido varios fracasos, pero hay una gran diferencia entre la palabra fracaso y la palabra fracasado. Fracaso tenemos todos. En todo momento. En todo momento. Yo no creo que haya alguna persona que no haya tenido un fracaso. Pero justamente las personas que han fracasado y han salido adelante es porque tuvieron esa valentía, ese orden, esa perseverancia para salir de ese mal momento. Porque el fracaso es momentáneo, Sí. pero el fracasado es para toda la vida. ¿Cuál crees que fue el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me lo dio, siempre me lo dio mi madre. ¿Lo puedes compartir? Sí, mi madre me decía siempre que debería ser ordenado. Enfocado de repente. Sí, me pedía siempre orden. Entonces yo no veía la magnitud de la palabra orden. Porque cuando uno tiene orden, no solamente en su cuarto, ¿no? Cuando uno es pequeño, en tener las almohadas en la cama, en tender su cama, no se refería ciertamente a ese orden, sino en un orden personal. Todos los aspectos de la vida. Así es, en todo aspecto de la vida. Entonces tienes que tener un orden empresarial en tus negocios, un orden personal en tu vida, porque tampoco vas a ser exitoso si eres un desastre en tu vida personal. ¿Qué hábitos han llevado hasta donde estás ahora? Bueno, yo antes tenía malos hábitos, ¿no? Tenía una vida desordenada, fumaba muchísimo y tomaba también. Tomaba 2 veces o 1 vez a la semana. Todos esos malos hábitos los dejé. Con esto no quiero decir que fumar o tomar esté mal, pero comencé a ordenarme más mi vida porque yo salía muchísimo, muchísimo. Y llegó un momento en el año 2000, desde el 2012 hasta el 2015, yo salía muchísimo, Johnny, muchísimo. Conocía todo. Muchísimo es salir 4 veces a la semana, 4 de 7. Y todos los días salía, todos los días. Descansaba y salía al día siguiente porque pensé que era una persona exitosa y pensé que mi vida estaba resuelta. Pero nada más allá de diferente. Alejado, ¿no? Sí. Igual pasar por eso te ayudó a que ahora valores más lo que tienes, me imagino. Sí, claro. Las cosas que me han pasado en la vida, tanto personales como empresariales, me han servido a mí para justamente ¿Valorar más la tranquilidad? valorar tranquilidad, la familia y aspirar a más, claro que sí. En el desarrollo de tus actividades, ¿cuál ha sido el momento en que tu equipo ha sido más grande en una obra, por ejemplo? Mira, siempre es importante rodearse de gente especialista en su materia. ¿Zapatero a su zapato? Sí, así es. El zapatero a su zapato. Yo siempre he pensado eso desde que cambié mi chip. Siempre pensé eso. Tener un equipo justamente especialista en el campo, en su materia y que desarrolle eso. Justamente la pregunta que tú me haces es la valoración de una obra que yo tuve. Yo tuve una obra en el tiempo adecuado, en la forma adecuada y con una supervisión
que me dio el ok, que me dio la conformidad, porque se realizó súper bien. Es más, se realizó mejor aún de lo que pensaba la entidad que se iba a realizar. ¿Y con quién lo hice? Lo hice con un ingeniero con el cual guardo un enorme aprecio. Ya no está con nosotros, pero era el jefe de equipo de nosotros, de la empresa, un capo, un especialista, una persona que sabía muchas cosas en campo y que me ayudó, procuró que la empresa salga adelante, claro. ¿Cómo lideras un equipo de alto nivel? Escuchando. De todos especialistas. Escuchando y tratando de resolver los problemas o algunas formas de pensar de uno u otro. No es fácil liderar un equipo, y menos aún si tienes un equipo de 30 o 50 personas en una obra. Pero yo creo que con gente que quiera trabajar, gente capacitada, lista, sí se puede hacer. ¿Tu rubro cómo se maneja en el tema de la rotación de personal? ¿Es muy variable o en realidad es más estable de lo que se cree? No, es muy variable. Tengo un equipo que siempre me acompaña, pero es muy variable porque las obras están cada vez rotando muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo descansar tal vez un mes, 2 meses sin tener una obra, y esas personas pues necesitan trabajar y van a otra obra, a otro servicio, entonces no los tengo ahí constantes, pero sí tengo un personal especializado a mi cargo. ¿Y una obra qué tiempo puede durar? La más corta y la más larga que tú hayas tenido. Bueno, yo he tenido obras pequeñas, ¿no?, de mes y medio y de 2 años. ¿De qué eran, si te puedes saber? La de mes y medio fue un servicio de mantenimiento de 3 centros de salud en la zona norte de Lima, y la de 2 años fue de una carretera. ¿Cómo consideras que te ha ayudado tu formación legal en todo este tema del rubro de la construcción? Me ha ayudado en cuanto a lo que es ser bastante atinado en los documentos, en lo que se pide, en lo que se debe y lo que no se debe. Yo he tenido una formación bastante práctica en el derecho y pues con bastantes valores en respecto a lo que es documentación. Entonces en la empresa se valora muchísimo los documentos que nosotros entregamos. En tu promoción de la San Martín que nos comentaste que estudiaste, ¿cuántos se han dedicado a este rubro? ¿Cuántos colegas? ¿Cuál es el único en toda la promoción? Sí, que yo conozca, ninguno se dedica a la construcción. ¿Qué errores legales tú consideras que cometen más los emprendedores cuando inician en estos trabajos de construcción? Legales. Yo creo que hay a veces contratos distintos, o sea, hay contratos que se superponen unos de otros por fecha, por persona, y que obviamente cuando el comité, que es el ente encargado de supervisar eso, pues lo revisan, ¿no? Y te dicen, pero si tú has estado, por ejemplo, un ingeniero, estuviste en tal obra, debiste estar hasta tal fecha en otra obra, ¿por qué iniciaste en la de acá? Entonces se superpone una fecha con otra. ¿Qué consejo le darías al joven Teffer de hace 10 años? Wow, hay muchos consejos que le daría a mi persona. Reinvertir el capital y pensar en el futuro, siempre. ¿Repetirías todo lo que has vivido hasta el día de hoy o algo cambiarías? Aciertos y desaciertos. Sí. Hay desaciertos que no los cambiaría porque si no, no sería lo que soy. Pero sí hay desaciertos que sí me gustaría cambiar. ¿Cuál crees que es el mito más grande que se conoce sobre a todas las personas que están en este rubro de construcción? El mito es que las personas a veces creen que la construcción, cierto tipo de construcción son fáciles. Y uno se da cuenta que cierto tipo de obras no son fáciles. Es decir,
Si yo ingreso a hacer una descolmatación, una limpieza de ríos, no me pasa de 3 o 4 partidas para ejecutar. Pero si yo agarro una obra de infraestructura o hacer un hospital o un colegio, me va a traer unas 40 partidas. Sanitario, eléctrico, o sea, me vienen muchas partidas para ejecutar, ¿no? Entonces, yo creo que el mito es que todas las obras son iguales y no son así. Si tú pudieras elegir, no elegir, si tú pudieras recomendar obras de impacto nacional a realizar, ¿cuáles serían? Las obras que debería tener el país serían en Lima Metropolitana o en Lima Ciudad, sería hacer las carreteras aéreas, los puentes aéreos, sería terminar una carretera central iniciar una carretera central aérea. ¿Por qué? Porque para salir de Lima, uno demora 2 horas para salir de Lima. Entonces, los productos que más ingresan a Lima son de la parte del centro del país. Entonces, eso debería ser prioridad. Y no solamente eso, sino también en el tema de los problemas de descolmatación de los ríos de la zona norte, que hay un gran impacto cuando viene el fenómeno del Niño. Y en el friaje del sur también. Eso deberían tener ciertas obras que ayuden a las personas más alejadas. ¿Qué obra podría ayudar por el tema del friaje? En la sierra del país, uno podría, cuando está ahí, podría ver a una señora caminando con su hijo, su hija, 6 horas para ir de un pueblo a otro. Entonces, ¿cómo podría yo mejorar? Haciéndole caminos muchísimo más accesibles que permitan que esta persona tenga o ciertos servicios en su comunidad que no hagan que vaya 6 horas de ida y 6 horas de regreso. Porque son zonas muy alejadas y son zonas muy frías. Ahora, con respecto al tema del friaje, yo creo que no solamente otorgándole frazadas haría que las personas tengan Mejoren esa condición. Sí, sino su infraestructura también de sus casas, de sus viviendas. Estamos en una temporada de inicio de colegio a nivel nacional y vemos que a lo largo del país hay diversos colegios que tienen construcciones que fueron temporales, pero lamentablemente lo temporal en el Perú se hace permanente. ¿Algo que hacer ahí en los colegios? Sí, a veces vemos que la educación no es prioridad para el Estado y la verdad que debería serlo, ¿no? Tenemos colegios que se caen a pedazos y el futuro del país son nuestros niños. De todos los lugares y todas las zonas del país, el futuro es de esos niños que no tienen esa condición para poder estudiar tranquilos. Estos colegios provisionales, muchas veces, como tú dices, se quedan ahí, pero son provisionales, son para 4, 5, 6 meses. Debería haber un plan de activación de colegios o de realizar proyectos de colegios en zonas donde realmente carecen mucho de esa infraestructura. Presupuesto hay, porque pueden dar mayor presupuesto al Ministerio de Educación. O sea, el Estado puede hacerlo, pero ¿por qué no hay esa gestión también, digo? Nos has hablado de que, regresando un poco al inicio de la entrevista, que ingresaste a física nuclear en la Pedro Ruiz Gallo. No sé si has podido visitar últimamente la universidad. ¿Cómo la ves? Mira, no he tenido la oportunidad de regresar a la universidad ya hace muchísimos años. Sí he ido para allá, he ido para Lambayeque, he ido para Chiclayo. Y la verdad que lamento mucho que han pasado muchos alcaldes y que no han tenido un gran paso por la alcaldía, porque no han resuelto muchas cosas de Chiclayo que carecen, por ejemplo, en el tema de pistas, veredas, el tema de saneamiento. ¿No? El sistema de saneamiento es terrible, terrible. Siendo una ciudad bonita, que podría explotar mucho el tema del turismo y de la gastronomía, pues las autoridades han pasado y sin pena ni gloria. Tefer, ¿negocio propio o chamba estable? ¿Qué prefieres?
Yo prefiero definitivamente al 1000% negocio propio, por la experiencia que he tenido, claro que sí. ¿Algún fracaso favorito que tengas, que quieras comentarnos? Bueno, he tenido, como te digo, en mi vida muchos fracasos. No identifico algún favorito que tenga. ¿Construcción o derecho? Construcción, sí. ¿Obra difícil o cliente tóxico? ¿O ambos? Obra difícil, sí. ¿Mayor miedo como empresario? El mayor miedo de empresario es no culminar una obra. O sea, frase que te repitas todos los días. Este día va a ser mejor que el de ayer. ¿Tu motor hoy en la vida? Mi hijo de 4 años. Tefer, hasta aquí quiero agradecerte por habernos acompañado. Sé que tu tiempo es bastante complicado, así que estamos felices de tenerte aquí. Siempre al terminar la entrevista me permito hacer 4 últimas preguntas. Entonces, si me permites, la primera es, ¿cuál es tu aprendizaje más importante del año 2024? El 2024 ha sido un año bastante fuerte porque el Estado no ha dado muchas obras. Pero el aprendizaje que tuve el 2024 es que yo trabajé muy bien el 2023. En el año 20, que vino la pandemia en marzo, ¿cómo recibiste esa coyuntura? Mira, yo justo estaba en una obra en Casma. Estaba descolmatando el Tren San Andrés. Y yo había iniciado en febrero. En febrero inicié y la pandemia... Febrero 20. Sí. O sea, un mes antes que empiece. Un mes antes. Justamente un mes antes. Y en marzo, pues, fue el confinamiento. ¿Esa hora por cuánto tiempo era? Era por casi 3 meses. Okay. Entonces, pues tuve que parar. De marzo a julio. Sí. Yo tuve que parar en el mes de marzo, pero hay cosas que uno no está preparado. No solamente el tema del aislamiento con la familia, el aislamiento social. No está preparado porque uno, empresarialmente hablando, lleva su máquina de descolmatación de un lado a otro, muy lejano. Esas máquinas en confinamiento, ¿quién las va a cuidar? Si quien las cuida, por ejemplo, es el guardián que no vive en ese distrito, es contratado por la empresa. ¿Dónde movemos las máquinas? ¿Quién las va a cuidar? ¿Por cuánto tiempo va a ser? No estábamos preparados, empresarialmente hablando, ¿no? Entiendo que esas máquinas se contratan por horas. Sí. ¿O hay una especie de negociación por la pandemia y todos acataron? Sí, tuvimos que hacer una negociación bastante rápida. Fue súper express esa negociación porque lo tuvimos en el día y tuvimos que hacerlo rápido, ¿no? Es más, ¿con el Estado también habría que hacer adendas al contrato por los plazos o eso fue en automático? No, también hay que dejarlo expreso y si el Estado no lo dice, pues uno tiene que pedir, solicitarlo. Porque si bien es cierto, este aislamiento fue a nivel mundial y el Estado obviamente está dentro de ese aislamiento, no hay ningún trabajador en construcción, pero siempre hay que solicitarlo porque es mejor tener de más que tener de menos. Entonces informas al Estado y arrancamos en el mes de agosto, julio-agosto. Sí, en julio, finalizando julio comenzó la gente en construcción. En septiembre ya estaba entregando yo mi trabajo. ¿Qué veremos de Tefer este año 25? Bueno, yo espero que en este 2025 tener unas 3 obras de descolmatación, porque ahorita ya se viene el tema de la descolmatación, felizmente, que es mi rubro, lo que yo me dedico, lo que más me dedico. También hago carreteras, pero me gusta más el tema de la descolmatación de ríos, ¿no? Defensas ribereñas. Este año 2025 hay bastante trabajo, bastante sacrificio, pocas horas para dormir y mucho amor para la familia. Hablando de la familia, ¿cuál es la importancia de la familia para Tefer? La familia es esa base, ese pisar a tierra para que uno pueda decir, lo que quiero es esto para mi familia y lo voy a lograr con mi trabajo. Eso es la familia, es integrar, es decir, tengo muchos problemas en el trabajo, tengo mucho estrés que es parte de la vida, pero llego a mi casa con la familia y pues verles sus caras son el motivo de
de mi felicidad. Tefer, ¿qué tan importante para ti es llevar y recoger a tu hijo del colegio? Mira, el tener la oportunidad ahora de poder recoger a mi hijo, dejarlo y recogerlo es muy grato. Verle su carita de que ya está adaptado al colegio y de después recogerlo y que me diga, papá, por si acaso no lloré, me es grato. Me es grato regresar y preguntarle qué hiciste, qué pintaste, qué cantaste, ya estás estudiando inglés, etc. Es muy bonito porque él en sus palabras me va diciendo qué cosa hizo, cómo se llaman sus amigos y poco a poco conocer a ese niño que pronto en unos años se va a convertir en un hombre y va a ser mi compañero también. ¿Lo vas a llevar a la obra? Claro que sí. Yo definitivamente trataré de inculcarle el tema empresarial, ¿no? Para que vea lo que yo más o menos he aprendido en este tiempo. Y si a él le gusta, si él está de acuerdo en querer ser también empresario, pues bacán. Finalmente, ¿qué es el éxito personal para ti? El éxito es un conglomerado de cosas. Esfuerzo, orden, perseverancia, familia, amor y fe. Te agradezco por estar acá, amigo. No, gracias a ti por la invitación. Y también expresarte el mayor de los deseos, que estés mejor de lo que estás. Gracias. Uh-huh. Te agradezco. Somos mundoemprende.p, el primer medio de comunicación que difunde información profesional a emprendedores. Síguenos en todas nuestras redes sociales y comparte esta información.